Quiero dedicar unas palabras para presentar mi libro más reciente, que ha salido hace unos días, y que se titula El eclipse de la civilización. En ese libro se encuentra la culminación de una serie de investigaciones que empezaron en los últimos años 80 con mi libro La mentira social, siguió unos años después con Recuperar la democracia, después con Democracia, Islam, Nacionalismo, y que ahora me parece que culmina con El eclipse de la civilización. Surgió pues de una preocupación, la preocupación de que se está produciendo un descalabro en lo que consideramos los valores y principios que sustentan una civilización y que se ignora por parte de mucha gente ese desmoronamiento por los grandes avances tecnológicos que se han producido sobre todo los últimos 50 o 100 años. Eso impide ver hasta qué punto se están deteriorando esos valores que sustentan una civilización, y la gente no es consciente de que las tecnologías lo mismo sirven para esclavizar a la sociedad, a los individuos de una sociedad, o también para liberarlos. Todo depende si ese uso de la tecnología se basa en ciertos valores. Yo no he querido hacer en El eclipse de la civilización un ensayo personalista sobre lo que yo entiendo por esas cuestiones, sino que he elegido 6 figuras históricas, 3 que en mi opinión representan los valores y principios de la civilización y otras 3 que representan las de su eclipse. He escogido en el caso de los representantes de la civilización a 3 figuras históricas: Cicerón, que vivió en el siglo I a.C., cuando estaba culminando el Imperio Romano; Séneca, que fue incluso ministro del emperador Nerón, ya un siglo después, en el siglo I, y en esa misma época, el siglo I de nuestra era, la figura de San Pablo, que fue el primero que propagó lo que se llamaría después religión cristiana. Y en el caso del eclipse me he fijado en 3 figuras: la de Mahoma, la de Carlos Marx y la de Adolf Hitler. En el caso primero lo que hago, y en el segundo también, lo que hago es primero trazar una semblanza de Cicerón, de Séneca, San Pablo, más larga en estos casos que en los más modernos, en el caso de Carlos Marx o sobre todo Hitler, que son mucho más conocidos, y lo que hago es insertar en medio de esa semblanza de su vida, de su trayectoria personal y social, insertar sus pensamientos simplemente en base de citas. O sea, es un libro en el que no hago yo mi interpretación de ese pensamiento, sino que simplemente cito lo que ellos dijeron para que se sepa lo que dijeron sobre el individuo, sobre la sociedad, sobre el Estado, sobre la ley, sobre la vida, sobre la muerte, sobre la pobreza, sobre la riqueza y sobre otras cuestiones, sobre el hombre, sobre la mujer, sobre otras cuestiones que son importantes para entender la civilización. En el caso de los del eclipse, en el caso de Mahoma en concreto, lógicamente, después de trazar, o al mismo tiempo que trazo la semblanza de su vida, según es relatada por los propios musulmanes, por las autoridades musulmanas, lo que hago es citar sobre todo el Corán, ya que es la obra donde se encuentra recogido su pensamiento, y entonces muestro hasta qué punto tiene importancia en esa obra la persecución del infiel, la yihad, la guerra santa, la persecución del apóstata, del que reniega del Islam, la desigualdad que establece entre el hombre y la mujer, y luego otras cuestiones como son la dependencia del Estado respecto de esa ideología religiosa. En el caso de Carlos Marx, después de trazar su vida, su trayectoria, que empieza en Alemania y termina en Londres, en Inglaterra, yo sobre todo saco sus pensamientos del Manifiesto del Partido Comunista, puesto que es la obra que ha tenido más difusión y más trascendencia, la difusión del marxismo. Entonces, pues ahí se ve como Marx lo que proclama es la guerra al burgués, y cómo considera que el proletario, que es todo un ser ideal, un poco como el buen salvaje de Rousseau un siglo antes, el proletario es algo así como el Mesías que va a redimir a la sociedad si acepta el ideario de Carlos Marx y Federico Engels, digamos, su colaborador. Y en tercer lugar, en el caso de Hitler, la semblanza que hago es más breve, puesto que hay muchísimos medios para que cualquiera la descubra a través de Internet, precisamente, y su obra
es prácticamente única y breve, Mein Kampf, mi lucha. Entonces Mein Kampf también selecciono sencillamente las frases en las que dice cómo hay que perseguir a los judíos, cómo la raza aria es la raza superior, cómo hay que utilizar la propaganda, el espectáculo para difundir el mensaje político, cómo hay que hacer algo así como un culto al Führer, al caudillo, etcétera, etcétera. Y también muestro en ese capítulo cómo el precedente de esa ideología está en el creador del Partido Nacionalista Vasco, Sabino Arana. Y hago lo mismo. De su obra selecciono una serie de frases, de pensamientos, los más significativos, y los expongo. Es decir, que no trato de hacer mi visión de todos esos personajes, sino de mostrarlos en vivo y con sus propios pensamientos y escritos. Y hago, por supuesto, una síntesis, en el primer caso de los representantes de la civilización, en el segundo del eclipse, y hago después una contraposición entre ambos grupos. Y el libro termina con un capítulo que titulo Eticocracia frente a tiranocracia, porque muchas veces el término de democracia ha servido para los regímenes más totalitarios, como las democracias populares de los países del este de la época de la Unión Soviética. Por lo tanto, considero que para que un régimen político tenga unas bases sólidas desde el punto de vista de la civilización, tiene que basarse en unas bases éticas y, sobre todo, hacer imposibles que predominen los contravalores, digamos, de tipo tiránico. Entonces hago un estudio, una exposición más que un estudio, pues de lo que entiendo por los valores de una eticocracia y los contravalores de una tiranocracia. Y de ese modo no es que me haga ilusiones de que con eso vaya a remediar los males de la sociedad. Posiblemente lo mío es un poco como una voz que clama en el desierto. Pero bueno, yo creo que siempre que se produce un intento de reforma para bien de la sociedad, nace como utopía y nace también como pensamiento. Un pensamiento que espero pues contribuya a la mejora de nuestras sociedades y que nosotros todavía, mientras vivamos, podamos verlo.